Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Siempre quisiera verles físicamente, pero bueno, la situación no nos permite hacerlo. Sí quiero decirles que estoy persuadido de esto, como dijo el apóstol Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día del fin. Ya sea que nos reunamos en lo físico o como nos hemos estado reuniendo en los últimos 2 o 3 meses, ya hasta este día. Amados hermanos, este domingo continuamos con esta preciosa serie que hemos titulado Los héroes de la fe. Nos toca ver a Elías. Elías, voy a decirlo de esta forma, un hombre común y silvestre. Nos dice la Escritura en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 17, que Elías era un hombre sujeto a nuestras mismas pasiones, semejante a nuestros mismos sentimientos como los que tú y yo tenemos, angustias a veces, temores, orgullo, envidia, ponle el nombre a todas las pasiones que tenemos. Y Elías estaba sujeto a esas mismas pasiones y sentimientos. Sin embargo, este día vamos a ser testigos de uno de los días más extraordinarios en la vida del profeta Elías. Yo me atrevería a decir que quizá el día más extraordinario en su vida, porque fue el día que Elías, a pesar de sus pasiones, sujeto a esos sentimientos, le creyó a Dios y oró. Y en base a esta oración de fe, Dios actuó poderosamente en la vida del pueblo de Israel y en la vida de Elías. Porque un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras decidió creerle a Dios y oró. Y el poder de Dios vino sobre la nación de Israel. Así que, ¿qué más nos queda que iniciar esta preciosa historia encomendándonos al Señor? Vamos a orar. Yo te pido, por favor, que de donde te encuentras, inclines tu rostro, por favor, y que oremos. Que Dios se manifieste en esta palabra, que se manifieste en tu vida, que se manifieste en mi vida también, para su gloria. Así que, por favor, oremos en este momento. Papito precioso, te damos gracias por la vida, mi Dios. Te damos gracias porque hasta este día tú nos has cuidado. Tú has tenido cuidado de nuestras familias en el aspecto espiritual, en el aspecto físico también. Gracias quiero darte por eso, mi Dios. Gracias por la oportunidad que me das de abrir tu palabra en esta mañana, Dios mío. Y yo te ruego que el ejemplo de este hombre corriente, común, nos sirva de desafío en esta mañana para imitar su fe también, creyendo a ti que tú puedes hacer cosas maravillosas, preciosas en este día. Padre amado, así que glorifícate en este mensaje, te lo ruego, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esta historia que voy a relatarles, más bien la Biblia, tiene lugar en el libro del Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 20. Vamos a tomar el tiempo necesario para leer este pasaje, para que entendamos bien el contexto de lo que sucedió ahí en el Monte Carmelo. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20 al 40. Por favor, abre tu Biblia y acompáñame en esta lectura. Primera de Reyes 18, versículo 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el Monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo:
¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiera por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escoged un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más. Invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon. E invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando o tiene algún trabajo o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Qué tremenda historia, qué maravillosa. Vamos a situarnos un poco en el contexto histórico de esta situación. Acab es el rey de Israel en este momento. Acab, por supuesto, israelita, había desobedecido a Dios, había hecho yugo desigual y se había casado con Jezabel. Jezabel es hija de un rey, del rey de Sidón. Y por supuesto, ellos adoraban a otros dioses. Se casó Acab en desobediencia con Jezabel. Y tú conoces la historia, cómo Jezabel influenció de una manera tan negativa a Acab, que entre los dos llevaron a la nación de Israel a la idolatría. Porque este era el plan,
que se olvidaran de Jehová Dios, el Dios vivo verdadero, y de adoraran a Baal. ¿Cuál es la trascendencia de este asunto? ¿Cuál es lo terrible de esto? Lo terrible es que, en primer lugar, los israelitas dejaron de adorar y servir al único Dios verdadero, a su Señor Jehová. Número uno. Número dos, dentro de las prácticas que ellos tenían, estos adoradores de Baal ya habían construido su templo, y en medio del templo, en el templo, hacían sus orgías sexuales como sacrificios, como rituales que se presentaban ahí delante de Baal. No solamente esto, esta inmoralidad, por supuesto, es un gran pecado, pero además sacrificaban niños a Baal. Acab y Jezabel habían llevado a la nación de Israel a ese grado de inmoralidad. Por esa razón, Dios, que todo lo ve, había mandado una sequía al pueblo, a la nación de Israel. Si me acompañas, en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, nos dice así: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y así lo hizo Dios. Esta sequía duró 3 años. Imagínate el desastre de que no lloviese por 3 años. Imagínate todos los campos secos, toda la esterilidad. Esta tierra de Israel se volvió como un desierto, una esterilidad física, no había ningún tipo de fruto. Desde luego, la economía sufrió tremendamente. Imagínate, 3 años sin una gota de agua en la nación de Israel. Un gran problema, esta sequía física. Pero el mayor problema de todos es la sequía espiritual, porque la nación de Israel siguieron adorando a Baal. Y ahora viene Dios y habla otra vez con Elías y le dice que se presente después de 3 años de silencio del profeta. Viene Dios y le dice a Elías que se presente otra vez ante Acab. Ahora, acuérdate que Elías es un hombre con temores, con miedos. Acuérdate que Elías está siendo perseguido por Acab y Jezabel, porque ellos le están haciendo culpable, y en realidad tenían razón en un sentido, de toda esta sequía que Israel estaba pasando. Pero la culpa es de Acab por su desobediencia a Dios, por el pecado de idolatría con el cual él metió a la nación de Israel. Pero viene Elías, un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, con miedos, con angustias, con soledad, a presentarse ante Acab, que le tenía literalmente jurada la muerte. Y aquí lo vemos en 1 Reyes, capítulo 18. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año de sequía, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. No pierdas esto. Muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Ahora acompáñenme al versículo 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo.
Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. El nombre Baal significa dueño o amo. Eso significa. Y ese era el propósito de Acab y de Jezabel, que el pueblo de Israel tuviera como su dueño a este Dios del sol, Baal. Pero sabes, igualmente, Dios pide a su pueblo que lo escoja a él como su dueño, como su amo, porque somos su propiedad. Isaías capítulo 54. Isaías capítulo 54, versículo 5, dice así: porque tu marido, dice Dios Israel, es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Tu dueño, tu hacedor, tu redentor al pueblo de Israel. Pero igualmente, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Dios vive donde nosotros. Somos propiedad de Dios. Y Dios reclama esto. Lo reclama para su gloria y para nuestro bien. Nuestro Dios y sus demandas, sus deseos siguen siendo los mismos. En el tiempo de Elías como en nuestro tiempo. Dios no ha cambiado en cuanto a sus propósitos, en cuanto a sus demandas. Él no ha cambiado. Dios sigue siendo el dueño tuyo y mi dueño. Fíjate, Israel tenía una crisis física, 3 años de sequía. Ya lo hemos visto, ¿verdad? 3 años sin una gota de agua. ¿Qué haríamos nosotros en nuestra tierra si dejara de llover por 3 años ni una gota de agua? ¿Qué haríamos si dependemos de este vital líquido del agua? Pero sobre todo, Israel tenía una crisis espiritual. Hoy en día estamos atravesando una crisis física, una pandemia mundial acerca de este virus. Y esto ha afectado prácticamente la tierra, ha afectado tu vida, ha afectado tu familia, ha afectado tu economía, tu seguridad, tu salud. Una gran crisis tenemos en este momento. Y la pregunta de Dios para Israel y la pregunta de Dios para ti y para mí sigue siendo la misma. Fíjate, esto es un conflicto no físico, esto es un conflicto espiritual. Todo vino en el pueblo de Israel a causa de la idolatría. Habían dejado a Dios. Oye, yo quiero preguntarte con todo respeto si en tu vida has dejado a Dios. Has dejado de orarle, de creerle, de vivir por Él y para Él. Solo tú tienes la respuesta a eso. Pero yo me temo que lo que ha venido a la tierra en este momento, esta pandemia, es resultado de cómo el hombre creado por Dios se ha alejado de Él en todas las formas. Y hoy adora otros dioses y no al Dios creador de todo el universo. Tenemos una gran crisis y Dios nos pregunta en 1 Reyes 18:21. Acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros
entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Elías dice, decídanse de una vez. Si Dios es Dios y Jehová es Dios, síganle. Si Baal, sigan a Baal entonces. ¿Sabes cómo es esto? Esto es como tratar de andar en dos caminos. ¿Has tratado tú de andar en dos caminos? Yo me pregunto, ¿cómo es andar en dos caminos? Yo ando en un camino o ando en otro camino. Pero ellos trataban de andar en dos caminos. Por un lado, andaban en el camino de Baal, en pos de Baal, pienso yo, por la presión del pueblo, por la presión de Acab y de Jezabel, para quedar bien con ellos, a veces andaban en el camino de Baal. Otras veces, cuando venía la crisis en su vida, cuando necesitaban protección, aún en el aspecto militar, confiaban en Dios y clamaban a Dios. Entonces ahora sí, buscaban a Dios, Dios es mi Dios. Esa es la historia del pueblo de Israel. Una vez que estaban en crisis, se acercaban a Dios y cuando pasaba la crisis, se alejaban de Dios. Y Elías dice, ¿hasta cuándo ustedes van a claudicar, van a andar cojeando entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, si creen que Jehová es Dios, por favor, síganle de todo corazón ante lo que sea. Pero no nieguen a su Dios solo por la presión de otros. No nieguen a su Dios. Si Jehová es Dios, síganle de todo corazón. ¿Hasta cuándo van a vivir esta clase de vida? Como andar en dos caminos. Porque Dios quiere seguir siendo tu dueño y mi dueño. Ante esta situación que estamos atravesando, mi hermano, mi amigo, Dios está buscando algún Elías, algún Elías o alguna Elías de Dios, algún hombre o mujer que estemos sujetos a las mismas pasiones, semejantes pasiones, sentimientos como angustias, temores, fracasos, orgullo, miedo, pero que le creamos a Dios. Hombres y mujeres que amen a Dios, a su familia, a su país, a sus hermanos en este momento y que oren, que hablen con Dios tal como lo hizo Elías. Un hombre sujeto a las mismas pasiones semejantes a las nuestras. Muy bien, ¿cómo oró Elías? Primera de Reyes capítulo 18, versículo 36. Ya leímos todo el pasaje. Cuando los profetas de Baal no pudieron traer el fuego de Baal. Ya leímos todo esto. Pero en Primera de Reyes 18, 36 al 39, tenemos aquí la forma. No quiero llamarlo de esta manera. La clave o la fórmula, porque no hay clave ni hay fórmulas. Sin embargo, aquí tenemos la instrucción de cómo una persona sujeta a pasiones semejantes a las nuestras le creyó a Dios. Y él hizo 3 cosas que yo quiero animarte a que tú las hagas y hacerlas yo también. Para traer hoy, en medio de la crisis que estamos atravesando, la presencia y el poder de Dios. Elías oró así, 18:36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto
que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo, que tú, Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Muchas cosas pasaron en la vida del profeta Elías. Yo he querido llamar la atención esta mañana, quizá a la clave, lo más importante en la vida de Elías, es que Elías fue un intercesor ante Dios. La primera cosa que él nos enseña en esta oración eficaz es que él estaba consumido por la gloria de Dios. Consumido por la gloria de Dios. Dice el pasaje: sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. La primera motivación cuando te acercas a Dios debe ser esta. Debe ser la misma que Jesucristo nos enseñó en el Padre Nuestro, cuando dijo: vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hay una gran crisis. Y el mismo Dios dijo: ve, muéstrate acá, muéstrate a él, y yo haré venir la lluvia. Después de 3 años de sequía, donde no había lluvia. Ahora, fíjate, ¿qué pasó aquí? Elías olvidó el asunto de la sequía física. ¿Olvidó esto de la lluvia? No lo olvidó. Pero él sabía que delante del pueblo y delante de los profetas de Baal, lo primero que hay que hacer es vindicar el honor de Dios, poner a Dios en el lugar que se merece. Es lo primero. Cuando te acercas a Dios, Elías estaba consumido por la gloria de Dios. Lo que en este momento importaba no era la lluvia. En este momento lo que importaba era la gloria de Dios. En este momento no era: Señor, que venga la lluvia. Mira, mi amigo, mira, mi hermano. Voy a decirlo lentamente para que lo entendamos. Estamos en medio de una crisis, mi hermano, una pandemia tremenda que nos ha traído inseguridad en lo económico, en todo aspecto. Y aún los expertos nos dicen que lo peor está por venir. Fíjate. Y yo te estoy diciendo de un hombre, te estoy diciendo que emite la fe de este profeta que trajo la lluvia otra vez a la tierra para que el problema se terminase. Sin embargo, este hombre, antes de eso, él quería establecer en su corazón y en el corazón del pueblo que lo más importante es la gloria de Dios. Él dijo: sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. Este es el reto, el desafío. Dios es antes que nada. Lo primero que hay que establecer es: cuando ores, ¿quién es tu dueño? ¿Para qué estás orando? ¿Por qué estás orando? ¿Para que la crisis termine o para que la gloria de Dios se manifieste? Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. Mi amado, nada habremos hecho, nada habremos cambiado
en favor de nuestro beneficio y el de nuestra familia. Si después que pase esta pandemia seguimos siendo los mismos y Dios no ocupa el lugar que tiene que ocupar, hoy tenemos una oportunidad valiosísima para entronizar en nuestro corazón al verdadero Rey, a nuestro Dios. Tus hijos y tu familia tienen que ver cuánto amas a Dios y cuán importante es Dios en tu vida, con pandemia o sin pandemia. Ora en lo privado, ora con tu familia en medio de esta crisis. Sea manifiesto que tú eres Dios en Israel. Debemos acercarnos a Dios en primer lugar con esa motivación. Así lo hizo Elías, pidiendo el poder de Dios en este sacrificio. No pidió la lluvia, pidió el fuego para que consumiera el holocausto. Número 1. Número 2, en esta oración dice así: sea manifiesto que tú eres Dios en Israel, versículo 36, y que yo soy tu siervo. Y que yo soy tu siervo. Es la actitud correcta. Cuando te acercas a Dios en oración, ten en cuenta quién eres tú y quién es Dios. Y que toda la gloria y el mérito de la respuesta del poder de Dios le pertenecen al Señor. Todo el mérito, toda la gloria es para Dios. Tú eres Dios en Israel y yo soy tu siervo. Nada de lo que pase en la oración, nada de lo que pase por tus oraciones es por mérito tuyo o por mérito mío. De ninguna manera es por el mérito de Dios, por la gloria de Dios. Eso es importantísimo, porque cuando voy a Dios en oración, tengo que tener esta actitud. No es por lo bueno que yo sea. No es por si soy un líder en la iglesia o no soy un líder. No es por mis buenas obras. Es por la misericordia y la gracia del Señor. Es que voy a Dios en una actitud de humildad. Así dice Primera de Pedro capítulo 5. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y el versículo 5 dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Elías fue con una actitud de humildad. Yo soy tu siervo. Si algo va a pasar en esta tarde, delante de los profetas de Baal, delante de todo el pueblo, es por los méritos tuyos, Dios. No es por mis méritos. Yo soy tu profeta, pero antes que nada, soy tu siervo. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. En tercer lugar, él conocía la voluntad de Dios, porque el pasaje dice: y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Por mandato tuyo, por la voluntad de Dios. Acompáñame a 1 de Juan capítulo 5, versículo 14, casi al final de la Biblia. 1 de Juan capítulo 5, versículo 14 y versículo 15, dice la palabra de Dios así. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, conforme a su mandato, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La voluntad de Dios, tú sabes, está expresada aquí, en este libro. Asegúrate, mi hermano, de conocer la voluntad de Dios cuando ores. Asegúrate de orar, por decirlo así, los deseos de Dios. Asegúrate de eso y vas a tener las peticiones de Dios. Antes que tus deseos y tus peticiones, asegúrate de que Dios desea que ores eso. Muy bien.
En esta oración, una oración de fe, la primera cosa que aprendimos de Elías es que este era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Tenía miedos, tenía orgullo, envidia, temores, no sé qué más. Sin embargo, él oró. Y oró con la motivación correcta. Porque lo primero que hizo fue decir, sea manifiesto que tú eres Dios en Israel. Estaba consumido por la gloria de Dios. Lo segundo, que ya vimos, él sabía que solamente era un siervo. Porque dijo así, y que yo soy tu siervo. En otras palabras, lo que viniese después, ese día, esa tarde, el poder de Dios viniendo ahí en el Monte Carmelo, no era por Elías, sino que era por Dios. Elías era el profeta de Dios, pero era el siervo de Dios. Toda la gloria le pertenecía a Dios en todo sentido. Porque así dice la Escritura, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Y Elías lo tenía bien claro. Y lo que acabamos de ver, Elías conocía la voluntad de Dios cuando dijo, y por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Asegúrate de que conoce los deseos de Dios antes de venir a Dios en oración, nos enseña Elías. En cuarto lugar, no menos importante, en cuarto lugar, la causa de Dios era su causa. Dice el versículo 37, respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Amados hermanos, cuando Jehová ocupa el lugar que le corresponde, entonces, mi amigo, mi hermano, todo está bien. No importa la crisis, no importa la pandemia que estemos atravesando, pero si Dios es tu Dios, como decimos en El Salvador, ya la hicimos. Ya estuvo. Si Dios es tu Dios. Y por eso Elías ora, porque él ama a sus hermanos. Y él ora con esa motivación. Dios, vuelve a ti el corazón de ellos. Que mi iglesia, que mi familia, que este país se vuelva a ti para que les vaya bien. Es una motivación de amor a Dios y amor al pueblo. Vuelve a ti el corazón de ellos, porque es la única forma. Cuando Dios ocupa el lugar que tiene que ocupar, todo está bien. Recuerda el pasaje en Mateo 6:33, Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Es lo que está orando Elías. Dios, por favor, vuelve a ti el corazón de ellos, que el corazón de este pueblo se vuelva hacia ti. Mi amigo, padre, madre que me está escuchando, ora para que el corazón de tus hijos se vuelva a Dios. Ora para que el corazón de tus vecinos se vuelva a Dios. Ora para que el corazón de los gobernantes de este país y de este mundo se vuelvan a Dios en medio de la crisis que estamos atravesando. Sí, ora por el bienestar físico y social. No hay nada malo en eso, pero ora para que el corazón de este pueblo se vuelva a Dios. Es la única forma de salir adelante. Nada habremos ganado. Te lo he dicho muchas veces. No habremos ganado nada una vez que la pandemia pase si la gente no está en pos del corazón de Dios. No habremos ganado nada. Tu familia no habrá ganado nada. Ni tu servidor, nadie habrá ganado nada si nuestro corazón está lejos de Dios. Elías no oró que viniese la lluvia. No oró eso. Y era el problema básico en la tierra de Israel. No oró por eso. Él oró. Vuelve a ti el corazón de ellos. Respóndeme, Dios, para que este pueblo sepa quién eres tú. Esa fue la motivación.
en la oración. Un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Santiago capítulo 5, versículo 17 nos dice eso. En conclusión, Dios está buscando Elías en esta mañana, que a pesar de sus limitaciones, a pesar de sus fracasos espirituales, físicos, lo que tú quieras, le crean a Dios y vengan a Dios con esta motivación. Señor, muestra tu gloria aquí. Sea manifiesto que tú eres Dios en Israel. Número 1. Que yo soy tu siervo. Todo lo que pase será para la gloria tuya. Respóndeme para que este pueblo sepa quién eres tú. Así debemos de orar, mi amado hermano. ¿Sabes qué? Muy interesante. La lluvia llegó. Vino la lluvia, pero no llegó en este momento. Vino hasta que el altar de Jehová, que estaba arruinado, fue construido otra vez, edificado por Elías. Vino hasta que el corazón del pueblo se volvió a Dios. Vino hasta que esta nación se arrepintió. Vino la lluvia después de eso, porque lo que cuenta es Dios. Primero Dios, y segundo Dios, y tercero Dios, y cuarto Dios, y en quinto lugar y todo lo demás, lo que venga para tu beneficio personal. En el caso del pueblo, vino la lluvia. Yo creo que este mundo va a salir de esta pandemia hasta que todos nos volvamos a Dios. Empieza por ti y empieza por mí. Primero Dios, después lo demás. Un abrazo, amados hermanos. Vamos a orar. Papito, yo te ruego que de una vez por todas, tu servidor y tu pueblo, dejemos de andar en dos caminos. Claudicar, Señor. Mi Dios, úsanos a cada uno en arreglar el altar de nuestro corazón que está destruido, que está arruinado. Y úsanos en esto, papito. Úsanos orando por este pueblo, por este país, por los gobernantes de este mundo, para que se vuelvan a ti, Padre. Y que tú envíes tu poder. Y que finalmente, después de la crisis, digamos, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Papito, que sea así para tu gloria, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Mira, amado hermano, yo tengo una invitación para ti hoy. No voy a hacer una invitación a la gente que no conoce a Jesucristo. Por supuesto, si tú no conoces a Cristo y me estás escuchando, tú tienes la posibilidad de ir a Dios, arrepentir de tus pecados y recibirle como tu Salvador. Nada más dile que te perdone y que entre en tu corazón. Pero sobre todo a ti, mi hermano, que tenga a Cristo en el corazón. Yo te hago el desafío esta mañana de que le busques al Señor, de que te conviertas en un intercesor, aún con tus pasiones y tus deseos pecaminosos que tienes, igual que yo, que busques a Dios para que Él traiga el poder sobre ti y sobre esta nación, para que esta nación, para que tu familia, mi familia, nos volvamos a Dios con todo nuestro corazón y veamos su gloria. Olvídate de la crisis de la pandemia por un momento y enfócate en tu crisis y pandemia espiritual si la estás viviendo. Enfócate en eso. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Dios te bendiga, mi hermano. Un abrazo.